¿Qué tal, alumnos de Química Orgánica 1? Mi nombre es Sergio Laurela y voy a ser su profesor durante este cuatrimestre. Y esta primera clase que vamos a tener trata sobre una introducción a la química orgánica. Los conceptos que vamos a ver en esta clase, muchos de ellos ustedes ya los tienen, otros los vamos a refrescar y sobre todo a contextualizar dentro de lo que más nos interesa para esta materia. Lo que vamos a tratar en esta clase lo van a ver, digamos, en cualquiera de los libros que le hemos dado en la bibliografía, en los primeros capítulos, más que nada. Y tiene que ver con centrarnos un poco en de qué trata esta materia. En principio, la química orgánica, digamos, data de mediados del siglo XVIII. Junto con el nacimiento de la química moderna nace también la química orgánica. Y se llamaba en ese entonces compuestos orgánicos a todos aquellos que provenían de organismos vivos, como azúcares, proteínas, aminoácidos, grasas. Y se creía que los únicos capaces de producir compuestos orgánicos, y de ahí deriva la palabra, eran los seres vivos, y esto se conoce como teoría de la fuerza vital. La teoría de la fuerza vital fue falsada por Frederick Waller, que en el año 1828, partiendo de cianato de amonio, que es un compuesto plenamente inorgánico, obtiene por calentamiento urea, que es un compuesto orgánico producido por los seres vivos, con lo cual se dedujo que no todos los compuestos orgánicos eran producidos por los seres vivos, si bien los seres vivos producimos compuestos orgánicos. En el año 1861, Kekulé define a la química orgánica como la química de los compuestos del carbono, y es la definición que tenemos al día de hoy, va a ser la química de los compuestos del carbono, a excepción de algunos compuestos que siguen dejándose para el estudio en la química inorgánica. De hecho ustedes los han visto en química inorgánica, como los óxidos de carbono, dióxido, monóxido y restantes óxidos de carbono, ácido cianhídrico y cianuros, carbonatos, bicarbonatos, ácido carbónico, y todos estos compuestos también siguen perteneciendo hoy por hoy al campo de la química inorgánica, pero el resto de los compuestos orgánicos, del resto de los compuestos de carbono, son orgánicos, ¿sí? El carbono viene prácticamente siempre, diría, acompañado de hidrógeno en sus compuestos, y hay otros elementos muy usuales como oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y halógenos, acompañando a carbono y a hidrógeno en los compuestos orgánicos, y a estos los vamos a llamar, retengan este nombre, heteroátomos. Cada vez que hablemos de heteroátomos, hablemos de cualquier átomo que no sea ni carbono ni hidrógeno. En nuestra vida tenemos muchísimos compuestos orgánicos para citar como ejemplos. Acá hay algunos muy sencillos, pero de muy amplio uso, como por ejemplo el metano, que es el principal constituyente del gas natural, el alcohol etílico, que tenemos acá, que tiene dos carbonos, ¿sí? Que es el alcohol que usamos para desinfectar. El ácido acético, también de dos carbonos, que es el que le da olor y sabor al vinagre. Y digamos, no podemos dejar de hablar de plásticos, pinturas, saborizantes, colorantes, telas y madera y muchísimos otros compuestos que son orgánicos. ¿Cómo es la estructura perdón, de los compuestos de carbono? En el año 1858 ya se había dejado establecido que el carbono es tetravalente, o sea, forma cuatro enlaces al unirse con otros elementos, y más tarde se sugirió que esos enlaces que forma pueden ser simples, dobles o triples, ¿sí? Se encontró además que el carbono es el único elemento en la naturaleza que tiene la capacidad de formar cadenas de átomos. Cadenas quiere decir que se van formando sucesiones de átomo carbono, 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 y que eso no tiene un fin. Puede haber, el polietileno puede tener cientos de miles, por ejemplo, de átomos de carbono unidos en hilera y sigue siendo una cadena estable. También, digamos, ya hacia mediados del siglo XIX, que Kekulé sugirió que los carbonos se pueden cerrar para formar anillos de átomos, ¿sí? Anillos de variada longitud. Y ya hacia finales de ese mismo siglo, Van Hoff y Lebel propusieron que los cuatro enlaces del carbono están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro regular, ¿sí? Lo que conocemos como los tetraedros de carbono, con este ángulo típico de 109 grados y medio.
¿Cuál va a ser nuestro principal objetivo en esta materia? Nuestro principal objetivo va a ser, y leo, relacionar la estructura de una molécula con las reacciones que la misma puede experimentar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros tenemos muchísimas posibilidades de moléculas en química orgánica y sin embargo nosotros van a ver que muy racionalmente vamos a poder decir qué tipos de reacciones dan cada molécula acudiendo a una mezcla de, digamos, memoria y razonamiento, bastante típica de la química, ¿sí? Pero, digamos, de manera bastante lógica. Para eso nosotros tenemos que conocer lo que se llaman los grupos funcionales. ¿Qué son los grupos funcionales? Son grupos de átomos que le confieren ciertas características físicas y químicas a los compuestos, ¿sí? Por ejemplo, cualquier compuesto de carbono que tenga un halógeno es un haloalcano, ¿sí? Fíjense, cualquiera con un halógeno, por ejemplo, este se llama cloroetano. Respecto a la nomenclatura, van a ver que yo hoy no voy a hacer demasiado hincapié en la nomenclatura, en esta clase no vamos a hacer, porque van a tener clases de nomenclatura de compuestos orgánicos, con lo cual, digamos, no me preocupo por el momento y no se preocupen ustedes tampoco. Por ahora lo que tenemos que prestar atención acá son a los grupos funcionales. Por ejemplo, otro, el grupo OH u oxidrilo es el que define la familia de los alcoholes. Cualquier oxígeno unido con dos enlaces simples a dos carbonos se conoce como un éter. Cualquier nitrógeno, compuesto orgánico con nitrógeno que tenga al menos un carbono y nitrógeno unido con enlaces simples se llama una amina. Todos los compuestos carbono doble enlace con oxígeno y un enlace simple con hidrógeno son los aldehídos. Las cetonas son los que tienen el mismo grupo funcional, carbono-oxígeno doble, pero un carbono de cada lado. Será un ácido carboxílico cualquiera que tenga un doble enlace con oxígeno y un OH. Y un éster cualquiera que tenga un doble enlace con oxígeno, otro oxígeno y luego alguna cadena de carbonos, ¿sí? Estos dos últimos contienen nitrógeno, por ejemplo un CO doble con un nitrógeno se conoce como amida y un nitrilo es un carbono unido con triple enlace a un nitrógeno. Si bien por el momento pueden parecer muchos, van a ver que con el tiempo los van a ir reconociendo y los van a ir viendo sin ningún tipo de problema. Más allá de la nomenclatura, de cómo se nombren estos compuestos, es importante que ustedes los conozcan y no, digamos, no yerren entre, por ejemplo, lo que puede ser un alcohol y un ácido carboxílico, no sé, qué sé yo, o entre un aldehído y una acetona. Los tienen que tener muy bien vistos para esta materia y para todas las que vienen atrás de esta. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre estructuras de Lewis que ustedes ya manejan bastante bien. Son formas simples de indicar enlaces covalentes en las moléculas, ¿sí? Los electrones de valencia los vamos a representar con puntos. Si alguien hace puntos y cruces u otros dibujos, vale también. Una molécula sabemos que resulta estable cuando todos sus átomos adquieren la configuración de gas noble, o sea, en un octeto para la mayoría de los elementos o dos electrones para el caso del hidrógeno, ¿sí? Cuyo gas noble más cercano es el helio. Y, por ejemplo, esta es la estructura de Lewis del amoníaco, esta es la estructura de Lewis del metano, ¿sí? Muchos hacen un círculo alrededor del enlace, no hay ningún problema, se puede hacer igual, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, esto se llama un par libre, ¿sí? Esto que le queda al nitrógeno es un par libre. El metano, por ejemplo, acá no tiene pares libres sobre el carbono. Bueno, una cosa que tenemos que tener en claro es que en química orgánica, por lo menos, de ahora en más, nos vamos a empezar a encontrar con muchas estructuras que están cargadas, ¿sí? Y tenemos que aprender a detectarlas y a saber bien qué es lo que representan y qué carga tienen y cuántos pares libres tienen. Quizá para las estructuras neutras nosotros ya estemos más acostumbrados, sabemos que un oxígeno neutro tiene dos pares libres como el del agua, pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Ustedes imaginen que nos encontramos con esta estructura de Lewis, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿hay algún átomo en esta estructura de Lewis que tenga carga? ¿Sí? Esto se supone que son enlaces de tipo covalente, ¿no? Bien. Entonces yo tengo los enlaces covalentes formados y yo me pregunto si hay algún elemento con carga. Entonces, por ejemplo, este carbono, cuando uno lo mira en esta estructura de Lewis, tiene 1, 2, 3, 4 electrones asignados a él que coinciden con sus electrones de valencia, con lo cual no tiene carga. Pero si yo miro este oxígeno y yo veo en esta estructura de Lewis cuántos electrones tiene, si yo cuento son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
y su grupo es el 6. Entonces, ¿qué pasa con este oxígeno? Tiene un electrón de más. Entonces, si tiene un electrón de más, es un oxígeno que tiene carga negativa, ¿sí? Fíjense que los oxígenos que tengan, por ejemplo, carga negativa, van a tener no dos, sino tres pares libres, ¿sí? Está bien, hay un electrón de más que es el que hace que tenga esa carga que le completa un par libre. Si yo lo hago en estructura desarrollada, puede ser, por ejemplo, que yo lo escriba así, ¿sí? Con los pares electrónicos y una carga negativa, ¿sí? O directamente también puedo escribirlo en forma eh, condensada de esta manera, ¿sí? Este ion, mírenlo, quiéranlo, se llama metóxido, ¿sí? Es el metanol sin un protón. Vamos a hacer ahora a la inversa. Imaginemos, por ejemplo, perdón el machete, que tenemos una estructura como esta. Que son estructuras que ustedes hasta el momento quizá no están muy acostumbrados a ver, pero que van a empezar a aparecer. ¿Qué pasa si yo me encuentro esta estructura que tiene un cloro positivo? ¿Sí? Y yo me pregunto, ¿cuántos pares libres tiene este cloro? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo hago yo para saber cuáles son esos, cuántos pares libres tiene? Bueno, yo sé que si tiene carga positiva es porque tiene electrones de menos. O sea, en vez de 7, que sería su número de grupo, tiene 6 electrones libres. Con lo cual, en la estructura de Lewis tienen que aparecer 6 electrones para él. O sea, él tiene que estar rodeado de 6 electrones. Entonces, si yo hago así, miren, cuento 1, 2, estos ya son los del enlace covalente, 3, 4, 5, 6. ¿Qué quiere decir? Tiene 2 pares libres. ¿Sí? Así que, bueno, eso como para tener en claro que a partir de estructuras que tengan carga también tenemos que saber ver cuántos pares libres tienen, ¿sí? Se puede pensar de muchas maneras, igual, por ejemplo, se puede pensar que un cloro positivo es isoelectrónico de un oxígeno, con lo cual tiene que tener dos pares libres, ¿sí? Bien, hay un ejemplo más, por ejemplo, ¿qué pasa si me encuentro con este catión? CH3 positivo, ¿no? En forma condensada. Yo sé que es un carbono rodeado de 3 hidrógenos, ¿sí? Tiene carga positiva. ¿Quién tiene esa carga positiva? Alguno de los elementos. Cuando no sabemos quién tiene la carga positiva, podemos empezar a asignársela a diferentes elementos. Pero, por ejemplo, yo puedo empezar pensando que la carga positiva la tiene el carbono, ¿no? Y que tendrá entonces, en vez de 4 electrones, uno de menos, ¿no? Tiene 3. Entonces, si yo pongo un electrón a cada hidrógeno, fíjense que en esta estructura de Lewis perfectamente encaja y el carbono está con octeto incompleto, como si fuese un boro. De hecho, un carbono con un electrón de menos tiene 3 electrones y es isoelectrónico de un boro. Ahora, nosotros sabemos que hay otras formas de, digamos, representar estructuras. Por ejemplo, tenemos las estructuras desarrolladas o estructuras de Kekulé, en las cuales cada línea representa un par electrónico compartido, ¿sí? Por ejemplo, este es el ácido fórmico, fíjense, tiene un enlace simple, otro enlace simple, otro enlace simple, un enlace doble, esto quiere decir que acá hay dos pares de electrones. En el caso del ácido cianhídrico, acá hay tres pares de electrones, con un par, digamos, representado con una triple raya. Y tenemos también las estructuras condensadas, en las cuales se omiten los enlaces, ¿sí? Y se listan los diferentes átomos seguidos unos de otros, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del ácido fórmico, fíjense cómo se representan HCO2H, ¿sí? En el caso del ácido nitroso, cuya estructura desarrollada es esta, tenemos esto como estructura condensada. En el caso de la metilamina, que es esta que está acá, fíjense que es CH3NH2, o sea, uno representa el átomo que está, digamos, que está unido a hidrógenos, y al lado los hidrógenos que están unidos a él. En este caso el carbono tiene 3 hidrógenos unidos a él, por eso se pone CH3. El nitrógeno tiene 2 hidrógenos, se pone NH2. Y también tenemos lo que se llaman las estructuras de esqueleto. En las estructuras de esqueleto, digamos que son muy usadas en química orgánica y que creo que es la primera vez que se les aparecen a lo largo de la carrera, porque en inorgánica mucho no se usan, son estructuras de este tipo, de las que estas que tienen acá, en las cuales, como ustedes pueden ver, se hacen como de figuras geométricas, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las convenciones que vamos a tener? En principio, cada vértice de estos polígonos tiene un carbono, si no se aclara nada. Por ejemplo, acá hay un carbono,
Acá hay otro carbono, acá también y acá también, en esta punta, ¿sí? Esto tiene uno, 2, 3, 4, 5 carbonos, este compuesto que está acá. Em, no se muestran los hidrógenos unidos a carbono. Por ejemplo, yo acá tengo un carbono y no sé, los hidrógenos que hay son los que le corresponden. En el caso del carbono, como hace tres enlaces, acá le corresponderán tres hidrógenos. ¿Sí? Y también, lo que sí es importante es que se muestran todos los heteroátomos, todos los átomos diferentes de carbono e hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, este oxígeno, y los hidrógenos unidos a esos heteroátomos. Por ejemplo, este hidrógeno está unido al oxígeno, entonces se aclara OH, ¿sí? En el caso del etanol. Pero lo que vamos a hacer ahora es, les voy a mostrar algunos ejemplos como para que tengan en claro cómo es que se representan estas estructuras. Bueno, tenemos entonces diferentes maneras de representar estructuras de moléculas y vamos a irnos poniendo, a medida que vaya transcurriendo la materia, van a ver que nos vamos a ir poniendo muy a tiro con esto porque son formas normales de representar moléculas. Entonces tenemos la forma desarrollada, condensada y de esqueleto. ¿Sí? Yo pongo acá tres ejemplos. Por ejemplo, imaginen que tenemos este compuesto. Este compuesto es una amina, tiene un nitrógeno unido con enlaces simples a carbonos e hidrógenos. ¿Cómo es la estructura condensada? La estructura condensada lo que va haciendo es, en realidad, comprimir los átomos de hidrógeno, que son, fíjense, si tú los miras, son los átomos que son generalmente la periferia de la molécula. Entonces, por ejemplo, este carbono tiene tres hidrógenos unidos a él, con lo cual es un CH3. ¿Sí? Este nitrógeno tiene un solo hidrógeno, con lo cual es un NH. ¿Sí? Y este carbono tiene tres hidrógenos, con lo cual es un CH3. ¿Sí? En esta estructura condensada hay otras que se llaman semidesarrolladas, en las cuales se ponen, los voy a poner acá también, palitos, ¿sí? Entre los diferentes, que también es muy muy usada, ¿sí? O sea, entonces uno tiene esta forma con los enlaces, en realidad, entre... Los enlaces representan enlaces de átomos distintos con hidrógeno, o sea, enlaces que no son con hidrógeno, ¿sí? Entonces tenemos esta forma, o directamente se escribe en línea, ¿sí? Como esta de acá, por ejemplo. Uno tiene esta de acá, fíjense que está todo escrito en línea. ¿Cuál es la forma de esqueleto de esto? Bueno, en principio el nitrógeno con su hidrógeno van a aparecer en la forma de esqueleto, ¿sí? De la molécula. Y lo que va a haber es, por ejemplo, en este caso, ¿qué tengo para un lado? Un CH3, con lo cual hago una línea. Y esa línea se entiende que termina en un punto y ese punto es un carbono con sus hidrógenos, con lo cual termina ahí. Lo mismo para el otro lado. ¿Sí? Si lo hacen al revés, también está bien. Es usual que cuando uno hace estructuras de esqueleto se vayan haciendo en forma de zigzag, ¿sí? Para que se marquen bien los vértices, porque recuerden que cada vértice es un carbono. Entonces no se suele hacer en línea así, salvo que no haya otra, o que quede clarísimo, pero por lo general lo normal son líneas de a 120 grados, ¿sí? Que se van haciendo. Vamos a esta que está acá. Esta está condensada, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo sería la desarrollada? Bueno, yo que me encuentro primero acá, un CH3, ¿sí? Ese CH3 es un C, un carbono, con tres hidrógenos, ¿sí? Recuerden que el carbono, y esto lo recordamos ahora simplemente, pero carbono forma cuatro enlaces, ¿sí? En toda molécula que sea en el cual esté en forma neutra, ¿sí? Por favor, no carbonos con 5 enlaces, no carbonos con menos de 4, con 3, con 2 tampoco, salvo que sea un intermediario o algo con carga, pero en un carbono convencional tiene 4 enlaces, les pido eso, ¿sí? El oxígeno forma 2 enlaces y el nitrógeno 3, ¿sí? Por el momento tengamos eso y el hidrógeno 1. ¿Qué es esto que me encuentro yo acá? CO. Ese CO es un carbono que está unido con un doble enlace a un oxígeno y lo han puesto de esta manera. Es común también escribir en esta forma que se escriba así. También válido, ¿sí? O sea, siempre que vean en el medio de una condensada un CO así, ese CO es un carbono con un doble enlace a un oxígeno, ¿sí? Luego viene un CH2, o sea, un carbono con dos hidrógenos. Luego viene otro CH2, que es un carbono con dos hidrógenos. Y por último, un OH, ¿sí? Que está acá. Esa sería la estructura desarrollada de este compuesto. ¿Cómo es la estructura de esqueleto? Yo lo primero que voy a mirar acá hay una cadena de 4 carbonos, ¿sí? Yo la voy a hacer 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4 carbonos. El primer carbono, que es este, tiene solo hidrógenos, así que no le voy a hacer nada, lo voy a dejar como está. El segundo carbono tiene un doble enlace a oxígeno, que lo tengo que escribir, y lo voy a escribir así. El tercer carbono, ¿sí? Este no tiene nada,
tiene solo hidrógenos, perdón, y este carbono tiene dos hidrógenos y tiene un OH, ¿sí? Que está acá. Entonces esta sería la forma de esqueleto de esta molécula que está acá. ¿Mm? Bien. Vamos a hacer a la inversa ahora. ¿Qué pasa si yo tengo la forma de esqueleto y me encuentro con esto? Yo que tengo acá, cada punto es un carbono, ¿no? Entonces yo tengo una cadena de 5 carbonos que tiene como una especie de ramificación. O sea, tengo esto, ¿no? En esta que está acá no importa mucho la geometría, en realidad en ninguna de estas importa mucho la geometría de cómo lo estamos poniendo porque no es una representación tridimensional. Lo que importa acá es la conectividad de los átomos, o sea, acá hay 4 átomos conectados de manera que a lo último aparece uno que bifurca en dos y acá también. Entonces, a efectos de plano es la misma estructura, ¿sí? Bien, ¿qué tengo yo? Tengo acá un OH, y acá tengo un doble enlace con un oxígeno. Esos son los heteroátomos que aparecen, o sea, los átomos no hidrógeno y no carbono. ¿Qué más hay? Aparentemente nada más. Entonces, ¿qué es lo que resta ponerle a la molécula? Resta ponerle los hidrógenos. Entonces, vamos a ponerle los hidrógenos. Todos los carbonos son neutros, entonces todos forman 4 enlaces. Fíjense, este ya formó los 4. Olvídate. Este forma 4, así que es así. Este le falta uno solo. A este le faltan 3. Y todas las posiciones van a estar ocupadas por hidrógenos. ¿Sí? O sea, esa va a ser la estructura desarrollada, ¿sí? Totalmente desarrollada. Perdón que me da la sombra, pero no tengo otra manera de armarlo esto en casa. ¿Y cómo sería la estructura semicondensada? Bueno, una forma sería, por ejemplo, escribir CH3, porque tengo 3 hidrógenos, CH, porque tengo un CH, CH2, ¿sí? CH3 acá y COOH. Por ejemplo, esta sería una manera muy común de escribir. No es que hay una forma condensada y otra semicondensada. Son formas de ir condensando la estructura, ¿sí? Yo les quiero mostrar, lo que quiero acá es mostrarles diferentes formas en las cuales pueden aparecer y que las sepamos interpretar. Después cómo le escribamos o no, cada uno la escribirá de la manera que más le convenga. Una forma de escribir esto en forma de renglón y que quede en un solo renglón es esta. Fíjense que acá hay un CH que tiene dos CH3 unidos a él. Bueno, van a ver esto usualmente. CH3, 2CH, luego CH2, y esto, que es COOH, lo vamos a escribir así, COOH, y esta es una forma muy muy convencional de escribir al grupo carboxilo, que se llama, que es el de los ácidos carboxílicos, ¿sí? Esta forma COOH es bastante común para escribir condensadamente ácidos carboxílicos. Les quiero mostrar una última cosita, ¿sí? Respecto a estas formas de representar, y es esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me encuentro con... ¿Qué pasa si yo me encuentro con una estructura como esta, ¿sí? En un libro, ¿no? Y yo quiero saber, ¿no? Es una estructura de esqueleto en la cual me dicen que este oxígeno es positivo y que este carbono de acá es negativo. Entonces yo quiero saber cómo es la estructura, cuántos pares libres tiene, cuántos hidrógenos hay, de hecho, porque no me lo dicen, ¿sí? Entonces, vamos a poner cosas en claro. Yo acá tengo cuántos carbonos, uno por cada vértice que no sea claro. O sea, acá hay 3 carbonos, ¿sí? Hay un doble enlace con un oxígeno y este oxígeno está unido a un hidrógeno y eso me lo aclaran, ¿sí? El oxígeno, vamos a empezar con el oxígeno, es positivo, con lo cual en vez de 6 electrones tiene uno de menos, tiene 5. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y carga positiva, ¿sí? Yo suelo escribir las cargas positivas encerradas en un redondelito. No todos lo hacen, van a ver que hay gente que va a escribir directamente esto y está bien también, ¿sí? Yo suelo escribirlas en forma con un circulito alrededor para, no sé, para darle énfasis, ¿no?
¿Qué pasa con este carbono? Este carbono es neutro. O sea, no me ponen que tenga carga. Entonces yo voy a asumir que tiene 4 electrones en el último nivel, con lo cual estos 3 electrones tienen que estar unidos a sus respectivos hidrógenos, ¿sí? ¿Qué pasa con este carbono? Este carbono es negativo, entonces en vez de 4 electrones tiene que tener 5, ¿sí? Y yo ya lo voy acomodando así porque ustedes se darán cuenta que si va a completar el octeto y yo tengo 5 electrones, solo 2 van a formar enlaces. Entonces, fíjense cómo esto engaña, porque esta carguita negativa implicaba que este carbono tenía un par libre y solo 2 hidrógenos, ¿sí? De cualquier manera, van a ver que ustedes se van a ir habituando, digamos, a medida que pase la materia y pasen las materias, porque las que vienen después de esta también. Esto viene de inorgánica, pero digo, a no preocuparse porque son cosas que se van dando y se van aprendiendo sobre la marcha. Una cosa más, chicos, ¿qué pasa cuando hay enlaces dobles? ¿Sí? Los enlaces dobles también se representan de manera bastante particular en las estructuras condensadas y de esqueleto. Esta es la desarrollada de un compuesto, ¿sí? Que tiene un enlace doble carbono-carbono. Cuando yo tengo una estructura de tipo condensada para esto, se suele escribir CH2 y se suele decir o indicar que hay un enlace doble entre carbonos, ¿sí? Más allá de que después uno ponga acá, por ejemplo, CH2 y CH2 cloro, o que ponga algún enlace más, pero este doble enlace se suele aclarar. ¿Y cómo se aclara un doble enlace en una estructura de esqueleto? Bueno, yo acá tengo 4 carbonos, con lo cual tengo así, ¿no? 4 puntas, 1, 2, 3, 4. Tengo un cloro en una punta, que lo voy a aclarar explícitamente porque es un heteroátomo, y tengo un enlace doble entre el primer carbono y el segundo. Bueno, lo voy a aclarar de esta manera. O sea, cada vez que vean un enlace así, quiere decir acá hay un enlace doble. Todas las formas que hemos visto hasta el momento de representación de moléculas son representaciones en el plano, son bidimensionales. Sin embargo, es muy usual en química orgánica que hagamos alusión todo el tiempo a la estructura tridimensional de las moléculas, ¿sí? Con lo cual, las representaciones tridimensionales son muy importantes. En principio, tenemos este tipo de esquema, ¿sí? Este tipo de dibujo en el cual nosotros tenemos 3 tipos de líneas. Líneas sencillas, ¿sí? Tenemos cuñas, que son estas que están acá, y cuñas punteadas, que son estas que están acá. ¿Qué sentido tienen? Todas aquellas que sean líneas sencillas están en el plano de la hoja en la cual uno está dibujando, o en el plano del pizarrón, o en el plano de la computadora en este momento. Esta línea, esta cuña llena que está acá, lo que indica es que este hidrógeno que está acá sale del plano del papel hacia el observador. En cambio, estas líneas punteadas, la convención que hay es que salen del plano del papel, pero hacia el otro lado, hacia atrás. Tenemos otras representaciones, por ejemplo, modelos moleculares de bolas y varillas, como estos que están acá, que también son muy usuales, ¿sí? Modelos moleculares compactos o condensados, que son estos en los cuales se representa el volumen ocupado por los átomos, ¿sí? Acá en los modelos de bolas y varillas hay una varilla que representa el enlace, ¿sí? Pero recuerden que no hay una varilla un poco en la realidad de la molécula, si es que la hay la realidad de la molécula, pero esto es un modelo un poquito más acertado de lo que pensamos como molécula actualmente. Y tenemos además, que los vamos a ver en muchos lugares, los mapas de potencial electrostático, que son este tipo de dibujos en los cuales se representa un contorno de electrones en el cual van a ver que hay zonas más rojas y zonas más azules. Las zonas más rojas son más negativas, tienen más densidad de carga negativa o son ricas en electrones, mientras que las zonas azules son pobres en electrones. Y ahora vamos a hablar un poquito o a recordar las dos teorías sobre la formación del enlace covalente. Una es la teoría del enlace de valencia, en la cual se supone que cada enlace covalente se forma por solapamiento o traslape de orbitales atómicos que estén semiocupados, ¿sí? Esa es la idea. Dos orbitales semiocupados de dos átomos distintos, o sea que tienen un electrón cada uno, se solapan y quedan apareados, ¿sí? En esa zona de solapamiento.
En cambio, la otra teoría, que es la teoría del orbital molecular, supone que la formación de un enlace se debe por una combinación matemática de orbitales atómicos o funciones de onda, ¿sí? Como si los orbitales de los átomos se mezclaran y dieran lugar a los orbitales dentro de la molécula. Pero vamos a ver un poquito más en detalle estas dos teorías. Bueno, un poco para refrescar las teorías sobre el enlace covalente, tenemos la teoría del enlace de valencia y la teoría del orbital molecular. Solo para recordarlas, sí, y porque en orgánica nosotros las vamos a usar las dos al mismo tiempo, o sea, las vamos a usar de manera alternativa, pero también complementaria, ¿sí? La teoría del enlace de valencia, yo les recuerdo, por ejemplo, si yo tengo un hidrógeno, ¿sí? Y otro hidrógeno, cada uno con un electrón, ¿sí? Un electrón y un electrón, lo que asume la teoría del enlace de valencia es que los dos, al tener los orbitales semiocupados, se solapan así para formar una zona de alta densidad electrónica y que contiene al par electrónico, ¿sí? Y que ese es el enlace covalente, ¿sí? En cambio, la teoría del orbital molecular lo que dice es un poco más matemática, ¿sí? O sea, es si yo tengo un electrón en un orbital y un electrón en el otro orbital, ¿sí? Cuando yo los combino matemáticamente, yo obtengo dos orbitales. Obtengo uno que se llama sigma y otro que se llama sigma antienlazante. Y estos dos electrones vienen a llenar en este caso, el sigma enlazante, ¿sí? Porque había un electrón para cada uno. Y los sigma enlazante y antienlazante tienen una forma. Es si yo tengo los dos hidrógenos, ¿sí? Los dos núcleos de hidrógeno, el orbital sigma enlazante es una zona en la cual se van a distribuir los electrones englobando a ambos núcleos, ¿sí? En cambio, el sigma antienlazante va a tener una forma más de este tipo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que si los electrones caen en un sigma enlazante, enlazan. Si caen en un sigma antienlazante, separan a los átomos, ¿sí? Y una cosa importante, porque por ahí esto uno a veces dice, uy, el orbital molecular. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando uno tiene átomos, los electrones siguen órbitas de orbitales atómicos, o sea, zonas donde se pueden encontrar que tienen que ver con un átomo. Cuando yo combiné 10 átomos para formar una molécula, entonces las zonas posibles permitidas para los electrones son justamente eso, dentro de la molécula. Entonces, por ejemplo, en el caso de que la molécula tenga dos hidrógenos, ¿cuál es la zona permitida para que los electrones circulen? O esta o estas dos separadas, ¿sí? Con lo cual, eso directamente tiene ese sentido, ¿sí? Estas tienen menor energía que estas, bueno, como los orbitales atómicos, ¿sí? En el caso de las moléculas también va a aparecer que enlazan o antienlazan, ¿sí? Pero esa es una cuestión ya bien de molécula. En este caso, cuando se forman estas estructuras en las cuales yo tengo densidad electrónica entre los núcleos, este tipo de zona, el orbital se llama de tipo sigma. Los orbitales sigma producen solapamiento electrónico entre los núcleos que estoy formando, ¿sí? Nosotros vamos a usar las dos juntas, o sea, a veces vamos a decir se solapó, a veces vamos a decir es entre los núcleos, es un enlace sigma, digamos indistintamente. Recordar que también puede ser que yo tenga orbitales de tipo P solapándose. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos orbitales P, así, ¿sí? Con un electrón cada uno, yo si los solapo, lo que sucede es esto, ahí está, y se dan zonas de solapamiento, pero que si estos dos son los núcleos, perdón, también uso puntitos, si estos dos son los núcleos de los átomos, yo obtengo una zona de solapamiento por arriba y por abajo, ¿sí? Bueno, eso se llaman orbitales de tipo pi, ¿sí? Y cuando yo tengo dos núcleos y se formó un orbital pi, yo también tengo que tener en cuenta que un orbital pi es una zona, ¿sí? De alta densidad electrónica, pero no en la línea de los núcleos, sino por arriba y por debajo de los núcleos. Y que también cuando se forme un pi, se va a formar uno que tiene cuatro lóbulos, que se llama pi
antienlazante, que hasta ahora quizá no le dimos mucha bola a los pi antienlazantes, pero van a ver que cuando veamos, qué sé yo, por ejemplo, alquenos, vamos a hablar un poco sobre los orbitales pi antienlazantes y la estabilidad. ¿Sí? Además de digamos, de la teoría de formación del enlace covalente, nosotros sabemos que las moléculas adoptan una geometría, ¿sí? Y esa geometría va a ser fundamental en el estudio de las propiedades de las moléculas orgánicas. Con lo cual vamos a hacer un repaso, ¿sí? Sobre todo de las geometrías más usuales, que son estas que tenemos acá, que nos vamos a encontrar en química orgánica. Ustedes en química inorgánica han visto otras geometrías moleculares que son usuales en química inorgánica, pero no tanto en orgánica. Si recordamos un poquito la teoría de Trepev, lo que nos dice es que nosotros tenemos que eh, a partir de una estructura de Lewis, nosotros tenemos que ver cuántas densidades electrónicas hay alrededor del átomo central que nosotros estamos considerando. ¿Qué es una densidad electrónica? Vamos a considerar una densidad electrónica a un enlace simple, un enlace doble, un enlace triple o un par libre. Cualquiera de esas cuatro cosas es una densidad electrónica, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a ver es que, por ejemplo, si yo tengo dos densidades electrónicas alrededor de un átomo, como se repelen entre sí, la forma que van a adoptar es lineal, ¿sí? Y van a dar lugar a estructuras o geometrías lineales de moléculas. Cuando hay tres densidades electrónicas alrededor de un átomo, se distribuyen las densidades electrónicas a modo de triángulo, ¿sí? Y de manera plana, con lo cual nosotros hay dos opciones, que haya un par libre o ningún par libre. Si hay un par libre, este par libre que está acá se repele tanto como los pares electrónicos, con lo cual yo tengo esta geometría que la llamo angular. En algunos casos o en algunos libros le dicen angular de 120 grados, porque en realidad estas geometrías todas dan 120 grados de ángulo. Si ninguno es un par libre, ¿sí? Entonces la vamos a llamar triangular, trigonal o trigonal plana, ¿sí? Cuando hay en cambio cuatro densidades electrónicas alrededor de un átomo, se forma un tetraedro con esas cuatro densidades electrónicas con 109 grados aproximadamente, porque depende de si los grupos son todos iguales o diferentes, los que hay alrededor. Y acá vamos a tener, si no tengo ningún par libre, o sea, si los cuatro son átomos, los que están acá, le vamos a llamar que la molécula o el grupo es tetraédrico. Si hay un par electrónico, vamos a hablar de que es piramidal. Y si hay dos pares electrónicos y dos enlaces, vamos a decir que es angular con un ángulo de aproximadamente 109 grados. Pero lo que vamos a ver ahora son algunos ejemplos más para recordar. Bueno, vamos a repasar un poquito las geometrías moleculares y a verlas en vivo, ¿sí? Yo acá puse 6 ejemplos que son los mismos que dan los libros de química general, o sea, no me estoy yendo de lo que han visto hasta el momento. De hecho, yo ya escribí las estructuras de Lewis porque ustedes deben estar podridos de verlas, ¿sí? Porque son siempre las mismas. Pero, por ejemplo, yo tengo acá el dióxido de carbono, ¿no? Tiene dos grupos de electrones, dos densidades electrónicas. Recuerden que cada enlace doble es una densidad electrónica porque no se puede separar. Va a ir todo junto, o sea, va a orientarse todo junto. Entonces yo acá tengo dos densidades electrónicas, ¿sí? Con lo cual yo tengo una geometría de tipo lineal. ¿Está bien? Bueno, entonces tengo una molécula de este tipo, ¿sí? O sea, tengo un carbono y eh, un enlace de 180 grados. La molécula, si yo la pongo así, es perfectamente lineal, ¿sí? Ahora, si yo voy a esta, que es el dióxido de azufre, si yo miro alrededor del azufre, hay un enlace doble, otro enlace doble y hay un par libre. Y un par libre es una densidad electrónica también, que se repele con el resto. Con lo cual yo tengo tres densidades electrónicas, ¿sí? Pero lo voy a poner acá abajo, un par libre, ¿sí? ¿Qué va a pasar entonces? Las tres densidades electrónicas se van a ubicar a manera de triángulo, ¿sí? Pero dos de ellas son átomos y una es un par libre, con lo cual me queda una molécula angular, ¿sí? El violeta acá es el azufre. No es el color clásico, pero no tenía pelotitas amarillas. El amarillo es el típico del azufre. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Un ángulo y acá está el par libre, ¿sí? No está representado en el modelo porque no se suele representar en los modelos, ¿sí? Entonces, esta se llama angular, ¿está bien? Y muchos libros aclaran angular de 120 grados porque
Acá va a haber 120 grados y siempre que haya tres densidades electrónicas es de 120 grados. Una aclaración, chicos, si alguien hacía acá uniones, las que se llaman dativas, no se usan, ¿sí? O sea, sabemos que el azufre expande el octeto, con lo cual no hay problema en expandirle el octeto y que tenga 10 electrones como tiene acá. Lo mismo en el trióxido de azufre que está acá, tiene 12 electrones, tiene un octeto expandido, así que no hay ningún problema en hacerlo. Yo acá también tengo tres densidades electrónicas, ¿no? ¿Sí? Tengo el azufre con tres densidades electrónicas. Esas tres densidades electrónicas se van a ubicar justamente de manera, perdón, angular no, se llama triangular. Triangular, trigonal o trigonal plana, como la quieran decir, ¿sí? La cuestión es que la geometría de la molécula es esta, ¿sí? O sea, tiene un azufre con tres oxígenos alrededor y si uno la ubica así, es perfectamente plana, ¿sí? O sea, nadie está fuera del plano, ningún átomo está fuera del plano de la molécula. Estas tres moléculas todas tienen 4 densidades de electrones. Esta tiene, el metano tiene 4 densidades de electrones en forma de enlaces covalentes. El amoníaco tiene 4 densidades electrónicas, que una es un par libre, y el agua tiene 4 densidades electrónicas, que 2 de ellas son pares libres, ¿sí? Entonces tenemos estas tres opciones, ¿sí? Y tienen nombres. La que tiene un solo par libre, perdón, la que no tiene ningún par libre se conoce como tetraédrica, que es esta, la del metano, ¿sí? Después tenemos, entonces tenemos tetraédrica. Tenemos la del amoníaco, que ¿qué pasa? Yo tengo 4 densidades electrónicas, se ubican en forma de tetraedro, o sea, las 4 densidades electrónicas se ubican como en el metano, pero una es un par libre. Entonces, cuando uno mira cómo es el modelo, en realidad es igual al del metano, pero le falta un átomo, porque en este lugar hay un par libre, ¿sí? Se me cayó el metano al piso. Bueno, y me queda esta forma que se llama piramidal. Típica del nitrógeno, ¿sí? Fíjense, a diferencia de la triangular plana todos los átomos están en el plano, en cambio en la piramidal hay uno que está levantado, ¿sí? Del plano del resto. Y cuando yo tengo 4 densidades electrónicas, vuelvo al metano, lo voy a levantar, pobrecito. Tengo 4 densidades electrónicas que se ubican en forma de tetraedro, pero 2 de ellas son pares libres, ¿no? ¿Qué me queda? Me queda esto. Me queda una molécula de tipo angular, ¿sí? Como la del agua. El agua es una molécula de tipo angular. ¿Sí? Y estos son los casos de geometrías que más nos vamos a encontrar en química orgánica 1. ¿Sí? Hay geometrías de otros tipos, están la bipiramidal, la bipirámide trigonal, la octaédrica, la cuadrada plana, la forma de T, la forma de sub y baja, todas las que han visto en inorgánica. Pero estas son las más comunes que vamos a tener en compuestos de tipo orgánico, ¿sí? Con lo cual, a tenerlas en cuenta, ¿sí? Recuerden que los ángulos van a tener que ver con el tipo de densidades electrónicas que haya. Cuando yo tengo 2 densidades electrónicas, acá el ángulo es de 180. Cuando hay 3 densidades electrónicas, no importa si son pares libres o no, pero son cercanos a 120. Y cuando estamos en este tipo, que son las de 4 densidades electrónicas, son cercanos a 109. Digo cercanos porque depende de la molécula en particular que se trate. Y nosotros, este tipo de esquema, nosotros tenemos que recordarlo porque nos sirve para moléculas más grandes. Por ejemplo, imaginemos, yo voy a poner un ejemplo de una molécula que se llama alcohol alílico, ¿sí? Imagínense que yo les digo, díganme la geometría de esta molécula, ¿no? Díganme cuál es la geometría para esta molécula. Yo lo primero que necesito para saber la geometría o para establecer la geometría de una molécula es tener una buena estructura desarrollada, ¿sí? Desarrollada, no es necesario la de Lewis, pero una desarrollada y que tenga todos los pares libres explicitados, porque si no la cosa va a ser complicada. Entonces yo lo primero que hago es tomo esto y voy a hacer así. Digo, yo tengo un carbono con 2 hidrógenos, ¿sí? Me han aclarado, fíjense qué buenos que han sido,
que tengo, y esto es común, que tengo un doble enlace. Entonces el carbono acá tiene un doble enlace con otro carbono. ¿Sí? ¿Qué tengo? Ese carbono tiene un hidrógeno. Bueno, tiene un hidrógeno. Luego viene otro carbono que tiene dos hidrógenos. Y luego viene un oxígeno que tiene un hidrógeno. ¿Sí? Esta es la molécula escrita desarrollada. Ahora, mi pregunta es, ¿hay pares libres? Esto es fundamental, porque si no, fíjense que los pares libres alteran la geometría. Entonces tenemos que tener muchísima idea de cuáles son los pares libres. Este carbono tiene 4 electrones en esta estructura de Lewis, así que no tiene pares libres. Este carbono tampoco y este tampoco. El carbono no suele tener pares libres, salvo que esté en forma de anión. Este oxígeno sí tiene pares libres, porque si se fijan, recuerden que el oxígeno es del grupo 6, así que yo tengo 2 electrones acá, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces tengo 2 pares libres. Y yo lo que voy a hacer ahora para armar la molécula es ir mirando a cuál de este tipo de geometría corresponde. Por ejemplo, yo acá tengo 3 densidades, alrededor de este carbono, ¿cuántas densidades electrónicas hay? 3. 1, 2, 3. Los 3 enlaces que tiene alrededor. Recuerden que el enlace doble es una densidad electrónica. Entonces, como tiene 3 densidades electrónicas, es este tipo, es una triangular. O sea, es H, H, C. ¿Sí? Bien, este otro carbono también tiene 3 densidades electrónicas, con lo cual también es triangular. ¿Sí? Yo voy a poner un hidrógeno acá y el siguiente carbono acá. ¿Sí? Bien. Este carbono tiene 4 densidades electrónicas alrededor y las 4 están conectadas a átomos, o sea, es este tipo. Es un tetraedro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dibujo un tetraedro? Yo les voy a dar una pista, una forma que se me ocurre a mí. Yo para dibujar un tetraedro yo tengo que dibujar esto. Y esto es complicado de dibujar, pero ustedes lo van a tener que aprender a dibujar. Y lo van a tener que saber dibujar. ¿Sí? Y lo van a practicar. Una de las formas, por ejemplo, que yo tengo es esta. Imagínense que yo lo voy a dibujar así, en esta forma. O sea, yo tengo este enlace que está acá, ya es este que tengo colocado acá. ¿Sí? Voy a dibujar este otro enlace que sale para arriba. Así. ¿Está bien? ¿Cómo dibujo estos dos que estoy señalando con el dedo? Uno sale para adelante y el otro sale para atrás. ¿Cómo hago para dibujar esto? Bueno, voy a servirme de esto. Voy a dibujar una cuña llena. Esto también lo han visto, ¿sí? En química general, en química inorgánica. Y voy a hacer una línea de puntos para el que sale para atrás. ¿Sí? Como están casi, de hecho si uno los mira están superpuestos uno con el otro, pero lo voy a doblar un poquito para que se vea mejor, ¿no? O sea, el que sale para adelante, este, que está más grande, lo voy a dibujar con una línea de una cuña, una línea más gorda. En cambio, este que sale para atrás lo voy a dibujar con línea de puntos. Y los dos que están en el plano de lo que yo estoy hablando, porque estos dos están en el plano, los voy a dibujar con líneas comunes. ¿Sí? Yo ahora, una cosa importante es que yo dibujé las líneas, pero no puse qué átomos hay. ¿Qué hay unido a este carbono? A este carbono está unido el carbono del doble enlace, que ya lo dibujé. Hay 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Dónde los coloco? Donde quiera. Donde quiera. O sea, en principio, ahora les voy a mostrar por qué donde quiera, pero yo voy a elegir poner los hidrógenos mirando para adelante y para atrás y el oxígeno acá. ¿Sí? Bien. Este oxígeno, ahora, ¿a qué geometría corresponde? Es esta, ¿no? Tiene 4 densidades electrónicas alrededor, de las cuales 2 son pares libres. Es como un oxígeno de agua, digamos, ¿no? Entonces es angular. Entonces yo tengo que dibujar el siguiente enlace formando un ángulo con este que ya está dibujado. Ya acá ya vi uno que está dibujado. Entonces yo tengo que formar un ángulo con este. ¿El ángulo para dónde? Para el lado que sea, chicos. Lo importante es no hacer esto. Esto estaría mal, porque eso sería en línea. Tiene que haber un ángulo que puede ser, por ejemplo, para abajo, así, y los pares libres quedarían acá arriba si los quieren dibujar. ¿Sí? Fíjense qué linda que quedó la molécula. Es una cosa bastante graciosa, digamos, cuando uno las dibuja así, pero en particular yo lo que dibujé fue esto. ¿Sí? A ver, ahí está. ¿Sí? Yo dibujé esta molécula, mírenla a ver si puedo, me pongo del otro lado. Ahí está. Fíjense que está el carbono este con los 2 hidrógenos, es plano, o sea, él es triangular plano, tiene un enlace con un hidrógeno, un enlace con otro hidrógeno y un enlace con este carbono.
Suelo yo hacer en los modelos el enlace doble así, con estas dos varillas, ¿sí? Pero si ustedes se olvidan y imaginan que acá hay un palito directamente uniendo, está triangular plano, porque estos cuatro están en el plano. De hecho, los dos carbonos del grupo doble enlace carbono-carbono, fíjense que está todo en un mismo plano, ¿sí? Este carbono también es triangular plano. Este es tetraédrico, a ver, este es tetraédrico, ¿sí? Está unido a un carbono, a un oxígeno y a dos hidrógenos, y el oxígeno luego a un hidrógeno en forma de ángulo. Si ustedes hubieran sacado acá el enlace formando un ángulo para arriba, hubiesen dibujado esto, que también está bien. Y si hubiésemos puesto el oxígeno en cualquiera de estas posiciones, hubiésemos dibujado esto, ¿sí? Que también está bien. No es que está mal, o sea, serían todas formas correctas, de hecho esta sería otra también, ¿sí? Y esas las vamos a ver en un par de clases, se llaman conformaciones, o sea, son las formas que tiene una molécula de girar, ¿sí? Y en realidad es la misma molécula que va girando. En particular, nosotros lo que les vamos a pedir es que hagan una geometría molecular que sea correcta, ¿sí? Para más o menos entender cómo son las moléculas con las que estamos trabajando.